Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Los invito a ir a Dios en oración, pidiendo que me ayude y me fortalezca. Si por favor me apoyan orando así sentados en sus lugares. Glorioso Padre bendito, gracias por el privilegio de tener tu palabra escrita en nuestro idioma y poderla proclamar con la protección de nuestras autoridades. Gracias por este templo que nos permites tener para poder proclamar el Evangelio de Jesús, y en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo te ruego me ayudes, me ilumines, me fortalezcas y permitas que pueda yo hablar palabras sazonadas con sal, de acuerdo a la Sagrada Escritura y con sana doctrina, para edificación de tu iglesia, que el Evangelio corra y el nombre de Cristo sea glorificado. Ayúdame, Señor, en tus manos me encomiendo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y nuestro pastor Ever está en la iglesia Berit, está dirigiendo una reunión congregacional, me pidió el apoyo proclamando el mensaje del día de hoy. Y bueno, estamos llegando al final de este 2023, el cual, como todos los años, ha sido complicado, ha sido difícil. La naturaleza caída del ser humano nos lleva a pasar por valles de sombra de muerte muy frecuentemente. El 2023 no fue la excepción, pero bueno, de la mano del Señor podemos salir adelante. Y el 2024 empecemos a orar porque se viera algo complejo con toda esta situación electoral, turbulencia en el país. Estemos orando por nuestras autoridades, que lo dice allá el apóstol Pablo en Timoteo. Oremos por nuestro país y bueno, vamos a iniciar este fin de año, mensajes de Navidad, de Adviento, iniciando con este anuncio de la Navidad. Quise poner dos preguntas inicialmente para empezar a reflexionar en lo que es la Navidad, y quisiera que viéramos las dos preguntas. La primera pregunta nos dice: ¿quién es el Redentor de los elegidos de Dios? ¿Quién es el Redentor de los elegidos de Dios? El único Redentor de los elegidos de Dios es el Señor Jesucristo, quien, siendo el Hijo eterno de Dios, se hizo hombre, y así era y permanece para siempre. Dios y hombre en dos naturalezas distintas y una sola persona. El único Redentor de los elegidos de Dios es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y es a Él a quien festejamos en todo el año litúrgico, y particularmente en esta temporada lo que empezamos a celebrar es el inicio de su estado de humillación. El inicio del estado de humillación de Cristo fue en la concepción, siendo concebido por obra del Espíritu Santo, pero finalmente en la matriz de María. Ahí empezó la humillación del Señor Jesús. Continúa toda su vida siendo sujeto a la ley, que es otra humillación. Nació en un pesebre, todo lo vamos a ir analizando, pero finalmente Cristo es crucificado, muerto, sepultado, resucita e inicia su estado de exaltación, que el cual incluye la resurrección, la ascensión al cielo, el estado actual que está reinando a la diestra del Padre, y falta el último, que es lo que se conoce como parousia, la segunda venida del Señor. Comento esto para tener un panorama de quién es nuestro Salvador Jesucristo. Es imposible concebir la maravilla y la enormidad de lo que es Cristo. Tenemos que estarlo reflexionando diariamente, y ahorita iniciamos el festejo de su nacimiento, esa obra maravillosa. Por allá en abril vamos a festejar su crucifixión y también su resurrección, pero quisiera que en la temporada navideña tengamos muy presentes quién es Jesucristo, su obra y desde luego su Evangelio. El Evangelio y la obra de Cristo están ligadas. El Evangelio de Cristo pues inicia precisamente en que tomó un cuerpo humano, se hizo hombre, padeció, estuvo en la tierra, inició su discipulado a sus apóstoles, finalmente es crucificado, muerto, sepultado, sube al cielo, está a la diestra del Padre y nos ofrece la salvación. Actualmente, ¿dónde está Jesucristo? Siempre hago esta pregunta en las clases: ¿estará Jesucristo aquí? Jesucristo no está aquí. Jesucristo está en un cuerpo resucitado y glorificado, sentado a la diestra del Padre. Allá está Jesucristo. Y cuidado, porque cuando regresa no va a venir en un estado de humillación. Cristo está a la diestra del Padre, lo dice la Escritura. Claro, es un Padre, un Dios trino y uno,
No está, pero sí está presente. ¿Por quién? Por medio de su Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo requiere un cuidado muy especial, porque el Espíritu Santo es el representante de Cristo en la tierra y en cada uno de nosotros. ¿Por qué habita Cristo en mí, en Jonathan, en Génesis, en el hermano Alfonso? ¿Cómo puede habitar en cada uno de nosotros? ¿Cómo puede habitar? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo internaliza y universaliza la presencia de Cristo. Entonces, Cristo está aquí por la obra del Espíritu Santo, es muy importante. Pero realmente nuestro Cristo, el Salvador, el que anduvo con los apóstoles, está a la diestra del Padre ejerciendo su oficio de Rey. Allá está Cristo y va a venir en su estado de gloria con ángeles. Va a ser algo que la verdad no puedo imaginar, pero es algo muy profundo lo que es la obra de Cristo, Cristo en sí y el Evangelio del Señor Jesús. Sigue a la diestra del Padre. Pero la pregunta tiene esta parte, y así era y permanece para siempre, porque en la eternidad Cristo va a seguir con ese cuerpo glorificado. La segunda pregunta es ya más relativa a la natividad. ¿Cómo se hizo Cristo hombre siendo como era el Hijo de Dios? Cristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre tomándose un cuerpo verdadero y un alma racional. Cristo se vació de su gloria y vino a habitar en un cuerpo verdadero, un alma racional, siendo concebido por obra del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, de la cual nació más sin pecado. Lo único que Él, simplemente lo que Él tiene y que no tenemos nosotros es la santidad total, la naturaleza divina. Todos nosotros, gracias a Dios, tenemos esta condición pecaminosa, porque gracias a nuestra condición necesitamos al Redentor. Entonces es más bendición el estar así, porque podemos acercarnos a Cristo Jesús. Él se hizo hombre siendo Hijo de Dios para poder comunicarse con nosotros, cumplir con la ley y recibir en su cuerpo el castigo que nosotros merecíamos. Ese es el Evangelio de Jesús. En esta semana, repito, vamos a celebrar eso. Los niños tienen una obra muy interesante, va a haber semana navideña, de cultos navideños, en donde muestran que el centro de estos festejos debe ser Jesucristo, que esta temporada navideña reflexionemos más profundamente en cuanto a la obra de Jesús, pasado, presente y futuro. Se puede analizar todo en esta temporada navideña. Y como todo lo que hace nuestro Padre Celestial, nuestro Dios trino y uno, lo relativo al Mesías prometido fue profetizado en el Antiguo Testamento. Y hablando coloquialmente, el Señor, ¿por qué profetizaba? Bueno, pues como decimos en nuestra cultura popular, no, sobre aviso no hay engaño. Entonces, por eso mandó a los profetas, para avisar que venía un Mesías. Pero más profundo aún, manda a un ángel para anunciar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nacimiento, natividad, Navidad, a eso me refiero con Navidad. La palabra Navidad es el nacimiento de Jesús, no simplemente la fiesta, no simplemente el festejo, sino reflexionar en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y manda el Señor al ángel Gabriel a anunciar a María Virgen la Navidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos revela este anuncio de Gabriel? Vamos a analizar 4 aspectos que nos revela este anuncio del ángel Gabriel en relación a la Navidad de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, el anuncio de la Navidad nos revela un mensaje de Dios para nosotros, un mensaje de Dios para nosotros. La Navidad es un mensaje de Dios para nosotros. Insisto, no es solamente la festividad, lo cual no es malo, son momentos especiales para estar con la familia, para compartir todos los sinsabores del año y todas las bendiciones del año. Pero realmente es festejar a Jesucristo, una parte muy especial que es su nacimiento. Y si pueden tener sus Biblias abiertas, por favor, en el verso 26 de Lucas, que vimos Lucas 1, vemos que fue un ángel enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Entonces, un ángel fue enviado específicamente a María para hacerle esta anunciación. En el verso 27 estuve investigando un poco lo que significa la palabra desposada. Realmente el matrimonio, promovamos el matrimonio en nuestra iglesia, en nuestros jóvenes, es algo, es una bendición de Dios, está en la palabra, está en la ley, es importante el matrimonio. Pero aquí dice que María estaba desposada. ¿Qué significa que estaba desposada?
Antiguamente en el derecho civil estaban pues contratos y hay promesas de contrato. Hay una promesa de contrato muy especial que obviamente ya no se estila, los abogados saben más de eso, que se llamaba esponsales. Los esponsales era una promesa de matrimonio. Antiguamente y de acuerdo al derecho romano, si yo me iba a casar con una mujer, pues yo tenía que prometer que me iba a casar con ella y cumplir, si no podía demandarme por incumplimiento de promesa de contrato. Entonces, María ya estaba comprometida con José en un contrato de esponsales. Recordemos un poco el contexto. En estos momentos, Jerusalén, Judea, Israel está bajo el Imperio Romano. Luego entonces, la ley del Imperio Romano era aplicable a los ciudadanos judíos. Entonces el contrato de esponsales era una práctica del Imperio Romano. En una ocasión comenté que Cristo escogió esa época porque tenía todas las facilidades para proclamar el Evangelio. Había una ley romana muy fuerte. ¿Y qué hacía esa ley? Pues nos permitía equiparar a lo que es la ley de la Sagrada Escritura. Habían caminos romanos, entonces podían desplazarse, lo que hizo el apóstol Pablo, que fue a Turquía, que fue a lo que hoy es Yugoslavia, Grecia, porque habían esas facilidades. Y dentro de eso, pues tomaba el aspecto del esponsal, que de ahí viene la palabra esposo, de esponsal, diciendo estoy comprometido contigo, tengo que cumplir contigo, es algo serio. Pero finalmente, pues ella ya no podía fijar sus ojos en nadie más, ni José tampoco, y ya había un compromiso. Es interesante, veremos más adelante el porqué, pero pues bueno, ya María estaba en una condición de prometida y dada también a José, ¿no? Tenía esa situación, y el ángel la saluda en el verso 28. Entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Es un saludo fuerte, a veces lo hemos escuchado ya un poco coloquial o de una manera muy conocida, bendito entre las mujeres, ¿no? Pero es un saludo de un ángel bastante profundo. Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita entre las mujeres. Imagínense la profundidad de este saludo. Un mensajero de Dios irrumpe en la vida de María. Obviamente ella tiene temor, dice el verso 29, mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Reflexione usted que se aparezca un ángel y le diga, pues, salve Juvenal, muy favorecido, realmente es algo profundo. Y bueno, salve María, muy favorecida. ¿Qué significa? Que el ángel sabía quién era ella, sabía qué misión iba a tener en la vida. Y obviamente el ángel fue mandado por Dios. Luego entonces Dios conocía a María, sabía quién era y la escogió para que viniera, para que ella fuera la mamá de nuestro Redentor. Dios la conoce, la tenía en la mira, estaba Él consciente de ello. Nosotros tenemos una identificación que es el INE, y ahí viene nuestro domicilio, nuestra foto. El RFC tiene el Registro Federal de Causantes, pero eso es un juego de niños comparado a lo que Dios sabe de nosotros. ¿Qué sabe Dios de usted? Esto nos muestra y nos presenta ante Dios que Él nos conoce perfectamente, no conoce nada más como nuestras autoridades, nuestro domicilio, nuestros ingresos. Dios sabe qué hice ayer, en qué pequé antier. Debemos tener presentes que estamos viviendo, como citando al profeta Elías, vive Jehová ante cuya presencia estoy, vive Jehová ante cuya presencia estoy. Debemos tener siempre presentes que estamos ante la presencia de Dios, y sobre todo si ya nos redimió con su sangre. Quisiera que viéramos un pasaje en Apocalipsis, por favor, Apocalipsis 20, del 11 al 13. Apocalipsis 20, del 11 al 13, para darnos una idea de cómo nos conoce el Señor. Y pues bueno, hablando también legalmente, creo que a los 5 o 10 años acciones legales prescriben, pero ante Dios nuestra vida no prescribe. Apocalipsis 20, versos 11 al 13, le voy a dar lectura. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Imagínense, yo veo huir a una persona o algún animalito, pero que la tierra y el cielo huyan, nos muestra la majestad de Dios.
Huyeron la tierra y el cielo, y en ningún lugar se encontró para ellos. No podemos escondernos de Dios. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, niños y adultos, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos, fíjense, por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras, según sus obras. Los libros muestran las obras que hemos hecho. El mar entregó a los muertos que había en él. Todos los que fallecieron, los del Titanic, por ejemplo, el mar va a entregar a esas personas para el juicio. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, o sea, los no salvos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras, cada uno según sus obras. En el cielo tendremos conciencia, sabemos quiénes somos. Por eso en la transfiguración se aparecen Elías y Moisés, pero en el cielo vamos a tener conciencia de lo que hicimos y nuestras obras van a ser juzgadas. Menciono esto porque como el ángel conocía a María, realmente, el ángel recibió la orden de Dios. Dios nos conoce a cada uno de nosotros y nuestras obras vamos a morir con ellas. Reflexionemos en esta Navidad, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo nos vemos ante Dios? Porque Dios nos conoce y sabe lo bueno y lo malo que hemos hecho, sabe si estamos trabajando en su obra, sabe si hemos compartido a Cristo. Nuestras obras están escritas. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Somos un libro abierto ante el Señor, estamos ante un Dios majestuoso y por ello tengamos reverencia, tengamos cuidado de lo que hacemos de nuestra vida, y más si ya hemos sido redimidos por Cristo. El no cristiano por eso dice que el Hades entregó a sus muertos, porque todos vamos a pasar por el juicio. Nadie va a poder librarse del juicio, y los cristianos los vamos a librar porque Cristo va a decir, bueno, pues Sergio no pasa el juicio, pero yo pagué por él, Cristo pagó por mí. Pero vamos a ser expuestos, y nuestras obras también. Vivamos una vida consagrada. Leí ahí un poco ahora en el mes de la Reforma de por qué en Estados Unidos y los países anglosajones trabajan tan duro, por qué es tan fuerte. Una de las tesis de Juan Calvino era que vivíamos para la gloria de Dios y que vivíamos ante la presencia de un Dios omnipotente y omnipresente que nos veía en todo lo que hacíamos. Ellos pensaron, bueno, si Dios me ve y el trabajo me lo dio Dios, pues tengo que trabajar bien, hacerlo honestamente, hacerlo correctamente, porque Él me lo dio y me está viendo, y yo tengo que glorificar a Dios y hacer bien el trabajo. Por eso los norteamericanos y todas esas personas piden algo, le pide uno algo y enseguida contestan, enseguida lo hacen, están todo el tiempo trabajando, no desperdician, se entregan al empleo. Son cosas que la Reforma Protestante trajo en esos países que desde mucho tiempo antes de nosotros están viviendo la Biblia, el Sagrado Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, estemos siempre conscientes que, como dijo el profeta Elías, repito, vive Jehová ante cuya presencia estoy. Estamos ante la presencia de Dios, nos conoce así como conoció a María. La ha escogido, dice el verso 30, el ángel le dijo a María, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. ¿Cómo se siente usted? ¿Habrá hallado gracia ante Dios? Pues hemos hallado gracia porque ya nos salvó, nos dio a Cristo, pero realmente nuestra vida cristiana encuentra gracia ante Dios. ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Cómo nos estamos consagrando? ¿Realmente estamos en comunión con Él, leyendo la Escritura, sirviéndole, educando a nuestros hijos? ¿Has hallado gracia delante de Dios? María ciertamente había hallado gracia delante de Dios, no porque fuera una persona millonaria, y eso lo vemos en la ofrenda que dio cuando presentó al Señor Jesús en el templo. Pero ¿por qué encontró gracia? Vemos algunas cosas que se aprecian después en el Evangelio según San Lucas, que al niño, a Cristo recién nacido, lo circuncidan al 8º día y luego lo presentan a los 40 días. ¿Por qué hizo eso María? Porque está escrito en Génesis, el pacto que hizo Dios con Abraham fue: circuncidarás a todo varón a los 8 días. A los 8 días lo vas a circuncidar, o sea, no esperes mucho, ese niño debes consagrarlo a mí. Hoy día eso se sustituye con el bautismo infantil. Siempre mis hijos desde bebés pues fueron bautizados porque es una orden del Señor. Vivamos esa orden hoy día como papás, bauticemos a nuestros hijos, enseñemos a nuestros hijos, consagrémonos a nuestros hijos desde pequeños. Pero María sabía eso porque conocía la Escritura.
la ofrenda que llevó de 2 tórtolas, Levítico 12, 6 al 8, ahí decían, bueno, si la persona tuvo varón, pues tiene que llevarlo a presentar y llevar una ofrenda, puede llevar un novillo, puede llevar un becerro, pero si no tiene recursos puede llevar una tórtola. Y pues María y José llevaron una tórtola porque no eran personas de recursos, pero sí eran personas consagradas. Lo que Dios nos pide es nuestra consagración, nuestro amor al Señor. No quiero decir que no trabajemos con esto, que no podamos hacernos alguna posesión, pero lo primero, ¿no? Tenemos que honrar al Señor con nuestros bienes, con nuestro tiempo también. Somos mayordomos del Señor y uno de los recursos más complicados y difíciles es el tiempo. Tenemos que dedicarle tiempo a estar con el Señor, tiempo a servirle al Señor. Jesús y María no fueron escogidos al azar ni por preferencia, fueron escogidos porque eran personas que conocían la palabra de Dios. Más adelante está el Magnificat, cuando María va a visitar a Elizabeth y Elizabeth, el niño, el Juan Bautista, brinca en el vientre de Elizabeth y María entona el Magnificat. El Magnificat es la misma oración de Ana, prácticamente. ¿Y por qué, cómo la hizo María? Porque leía el libro de los Reyes, el libro de Samuel. Personas muy entregadas, José y María. ¿Qué fama tiene usted en el mundo? Piénselo, que nuestra fama sea como Juan, Pablo o como María, que ante el Señor nos vea, como dice el verso 30, muy favorecida. No temas porque has hallado gracia delante de Dios. ¿Cómo se siente usted en su vida? ¿Ha encontrado gracia delante de Dios? Reflexionemos en esto en esta Navidad. En segundo lugar, la Navidad, el anuncio de la Navidad nos enseña el plan soberano de Dios. El plan soberano de Dios lo vamos a ver en los versos del 31 al 33. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Viene aquí lo que es el plan de Dios para el Señor Jesús. Se puede interpretar como un plan de simplemente político, redentor, que es lo que el pueblo hebreo tiene en mente, pero dice la Escritura: será llamado Hijo del Altísimo y el Señor le dará el trono de David, su padre. El trono de David, su padre. Leímos Jeremías, dice que leyéramos Jeremías porque ahí está interesante la promesa del Señor. Yo voy a decir, dice el último verso de lo que leímos. Jeremías 33, así ha dicho Jehová: si no permanece mi pacto con el día y la noche, y si no he puesto yo las leyes del cielo y de la tierra, también desecharé la descendencia de Jacob y de David mi siervo. Dios es inmutable, es soberano. Aquí vemos varios atributos de Dios que están presentes. Dios le dijo a Abraham: en tu simiente serán benditas las naciones. ¿Quién es simiente de Abraham? Isaac, Jacob, las 12 tribus. Judá, y de Judá viene David. Y después de hacer esa promesa a Abraham, el Señor también le hace una promesa a David y le dice: nunca quitaré el trono de tu casa, nunca lo quitaré. Y pues vemos en el libro de los Reyes, todos los reyes que estuvieron en Judá, todos son descendientes de David. Y desde luego el rey máximo por excelencia es nuestro Señor Jesucristo. Va a ser un rey, no un rey político, sino un rey que va a reinar por la eternidad. Pero esta promesa la repite en Jeremías el Señor, está en otros libros de la Escritura. Aquí dice Jehová: vienen días, verso 14, yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará justicia y juicio en la tierra. ¿Quién es ese renuevo de David? Nuestro Señor Jesucristo. El renuevo de David está referido a nuestro Salvador Jesucristo. La promesa de un rey quedó en Jesucristo también, pero no es un rey que nada más iba a reinar esos 3 años que estuvo, o no iba a ser un rey como fue Salomón, que estuvo 40 años. El reino de nuestro Señor Jesucristo es eterno y ya inició
En el momento en que Él muere en la cruz, inicia el reino de Cristo. Por eso dice la Escritura, el reino de Dios se ha acercado, tenemos más cerca, estamos más cerca del reino. Ya ahorita actualmente el reino está entre nosotros, somos ciudadanos, somos mexicanos legalmente, pero espiritualmente somos ciudadanos del reino de los cielos. Por eso somos embajadores, dice Pablo, ustedes son embajadores. ¿Qué hace un embajador? Pues representa a un mandatario en otro país. Ahorita estamos en otro país, nuestra ciudadanía es celestial, y el rey al que se refiere aquí la profecía de Jeremías, ese renuevo que va a poner en el mundo, pues es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Al final en Apocalipsis 21 dice: yo no vi en Jerusalén un templo, porque el Señor Dios poderoso es el templo de ella, y el Cordero, la ciudad, no tiene necesidad de sol ni luna, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. El reinado de nuestro Señor Jesucristo será eterno. Ahora bien, ¿cómo logró ese reinado? Ese reinado lo logró de la manera más áspera posible. ¿Cómo logró el reinado Carlos III de Inglaterra? Pues nació, como decimos, en pañales de seda. El rey porque fue hijo de la reina, por eso fue rey. Pero ¿por qué fue rey Jesucristo? Porque se humilló, se despojó de sí mismo y se despojó de su gloria, tomó un cuerpo, como ya vimos en la pregunta, y empezó un tiempo que es un estado de humillación, en el cual pues fue creciendo, entrenó a sus apóstoles y terminó en una muerte, y una muerte de cruz. En esa cruz Él llevó el castigo que nosotros merecíamos, nos libró de la muerte eterna. Eso fue lo que le concedió a Jesucristo ser realmente el Rey eterno que hoy día es y que será por la eternidad. Le costó toda su sangre, le costó dolor, le costó manos perforadas, costado traspasado, espinas en la cabeza. Ese fue el costo del reinado de nuestro Señor Jesucristo. Por eso toda rodilla se va a doblar ante Él cuando Él regrese, toda rodilla. Pero el costo de su reinado fue muy fuerte, lo está ofreciendo a usted, y ese es el plan soberano de Dios, el Evangelio de Cristo, que Cristo murió por usted, murió por el impío para darnos vida eterna. El anuncio de Gabriel, el anuncio de la Navidad, implica mostrarnos el plan soberano de Dios, y eso significa que va a ser descendiente de David, que va a ser el Salvador Jesús. En tercer lugar, el anuncio de la Navidad nos revela la omnipotencia de Dios. Ya vimos varios atributos, su soberanía, su omnipresencia, y vamos a ver su omnipotencia de los versos 34 al 37. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. La omnipotencia de Dios se muestra, se manifiesta. Prácticamente el ángel le dice: pues va a nacer un hijo, y ella dice: pues ¿cómo? Si no he tenido relaciones sexuales, ¿cómo va a nacer? Y se le revela: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Los planes de Dios, los proyectos que Él tiene son muy diferentes a los nuestros. Dice el profeta Isaías: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El acto de la concepción es sumamente sublime. El verso 35 nos dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. De esa manera es que ella iba a concebir. Y es interesante, ¿quién escribió la Biblia? Santos varones inspirados por el Espíritu Santo. El ángel Gabriel conoce la Escritura y obviamente conoce al Espíritu Santo, porque ¿qué nos dice el Salmo 91? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y Gabriel le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Prácticamente el ángel Gabriel está repitiendo palabra inspirada de Dios, en la sombra del Omnipotente.
Es una revelación fuerte y sublime a María, por algo el Señor la escogió. Era una mujer de convicciones, de gran fe, y que también comprendía la profundidad de la anunciación de la cual estaba ella siendo objeto. Un ángel revelándole que el Espíritu Santo la iba a poner bajo su sombra, bajo sus cuidados. Tenía convicción y tenía fe. ¿Cómo está su convicción de usted, de quién es Dios? ¿Cree usted que es un Dios omnipotente, que puede hacerlo todo, un Dios omnipresente, que puede estar viendo y que sabe quién es usted? Reflexionemos en esto en esta Navidad. El Espíritu Santo llegó sobre María y permitió que naciera el Señor Jesús. Cuando creemos en Cristo, el Espíritu Santo habita en nosotros, llega a morar en nosotros. ¿Ha recibido usted a Cristo? ¿Tiene usted a Cristo en su corazón? ¿Tiene la convicción de haber recibido a Cristo, de haber entregado el control de su vida a Cristo? Piénselo en esta Navidad. El Espíritu Santo lo ha cubierto. A María pues fue algo muy especial, muy profundo, muy sublime, pero todos los que el Señor nos ha tocado de alguna manera es porque nos ha enviado al Espíritu Santo para convencernos de pecado, de justicia, de juicio, y movernos a arrepentimiento y poder tener ese regalo de vida eterna. ¿Cómo está esa vida espiritual de usted? ¿Está usted viviendo al amparo y bajo la sombra del Omnipotente o confía en sus propias fuerzas? ¿Entrega usted el control de su trabajo, de su vida, de su familia al Señor Jesús? Es algo que puede usted reflexionar en esta temporada navideña, en esta Navidad del Señor Jesús. El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Puede usted llamar Señor a Jesús? ¿Puede usted decirle a Jesús Señor? Quisiera que viéramos una frase breve en Primera de Corintios, pero me gustaría que lo viera en su Biblia. Primera de Corintios 12, verso 3. Primera de Corintios 12, verso 3. Primera de Corintios 12, verso 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Obviamente, a lo mejor por costumbre, Jesús es mi Señor, Jesús es mi Señor. Realmente estamos diciéndolo con convicción y con lo que implica que Jesús sea mi Señor. Señor pues viene del griego kurios, que era lo que hacía el emperador, el que gobernaba. Realmente yo digo Jesús por mi gramática o digo Jesús por el poder del Espíritu Santo. Hay una conversión en mí, hay una entrega a Jesucristo. Realmente le decimos Señor por acción del Espíritu Santo. Reflexiónelo y pues al final invitaremos para ello, ¿no? Porque es importante llamarle a Jesús Señor por el Espíritu Santo, no nada más por una acción gramatical o por una costumbre. Es importante esto. Y bueno, reflexione también la omnipotencia del Señor, que Él puede hacer todo. Los versos 36 al 37 le dice el ángel: y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. María le dice: bueno, ¿cómo voy a concebir si no he tenido relaciones sexuales? El ángel Gabriel le dice: para muestra un botón, ahí está tu parienta Elizabeth, ya tiene 6 meses de embarazo, era estéril, era anciana, y ahí está. O sea, no dudes, no temas, Dios lo puede hacer. ¿Cómo está la fe de usted? ¿Duda, teme? En esta Navidad profundice que Dios es soberano, es todopoderoso. Él puede hacer cosas maravillosas, imposibles. Tuve hace poco una llamada en el trabajo de un trámite que estamos haciendo en México y está frenado por situaciones políticas. Y me hablaron a mi teléfono personal preguntando información. Dice: oiga, usted hizo este trámite y está caminando, pero pues queremos confirmarlo, usted que es la persona que lo está haciendo, que tiene respaldo de la empresa, confírmelo. Y bueno, pues tuve que hablarle a los abogados. Oigan, pues, me hablaron de esta dependencia y me preguntaron que si yo había hecho ese trámite porque iban a darle seguimiento.
Los abogados me dijeron, oiga, ¿le hablaron de esa dependencia? Le digo, sí. Es que jurídicamente eso es imposible, no tenían por qué llamarle. Nunca le llaman a un cliente, a una persona, a un retribuyente. Los comunicados de esa secretaría son oficiales por el correo o por correo electrónico, pero que le hablen, eso no lo entendemos, no sabemos por qué. Lo que no sabían es que yo había puesto ese trámite en oración unos días atrás, porque dije, Señor, esto no se va a destrabar, ayúdanos, muévete. Y cuando vi eso, cuando me dijeron eso los abogados, dije, bueno, pues gracias, Señor, ¿no? Pero realmente siente uno temor. Cuando Dios se manifiesta como omnipotente, si usted no ha experimentado esa fortaleza, esa presencia del Señor, esa omnipotencia, pues lo invito a sumergirse más en la Escritura y a poner su vida en control del Señor Jesucristo, porque es omnipotente. Por eso le dice a María, tu parienta Elizabeth ya está embarazada, y ella era a la que llamaban estéril, porque nada es imposible para Dios. Verso 37, Dios es omnipotente, eso nos lo revela la Navidad. Y por último, el anuncio de la Navidad nos revela el propósito de Dios para nuestra vida, el propósito de Dios para nuestra vida. Verso 38, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. La única persona que he escuchado que dice, heme aquí, yo iré, Señor, pues es Isaías. María prácticamente le está diciendo lo mismo, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. El asunto es que hágase conmigo conforme a tu palabra implicaba un cambio de dirección muy fuerte en la vida de María, algo muy, muy complejo, porque de ser una persona hebrea normal, se iba a convertir en una seguidora de nuestro Señor Jesucristo, que iba a ir en contra de toda la ley judía, y su vida iba a cambiar radicalmente desde el momento de la concepción. Hablamos de esponsales, había un compromiso, y en Mateo nos dice el Evangelio según San Mateo que José llegó a pensar en dejarla, porque iba a ser una ofensa que tuviera un hijo de otra persona. Claro, el ángel también le habló a José y le dijo, no la dejes, esto es obra del Espíritu Santo. Pero ella podía haberse enfrentado a acciones legales y hasta ser lapidada en la cultura hebrea. Sin embargo, fue valiente. Ella aceptó la misión que Dios le estaba presentando, y realmente era una misión difícil, ¿no? Criar al Hijo de Dios, circuncidarlo, llevarlo al templo. En Lucas 2, allá adelantito, si pueden ver, Lucas 2, vamos a ver algunas cosas de Lucas. Lucas 2:48, cuando llevan a Jesús a una peregrinación a Jerusalén, se queda platicando con los fariseos, y se perdió, no se fue en la caravana. Cuando le vieron se sorprendieron, y le dijo su madre, o sea María, a Jesús, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Estaban preocupados, porque imagínense extraviar al Hijo de Dios. Estaban angustiados, su misión era fuerte. Y luego fíjense la nobleza de Jesús, verso 51. Y descendió con ellos Jesús y volvió a Nazaret, y estaba sujetos a ellos. Jesucristo estaba sujeto a María y a José. ¿Se dan cuenta de la humildad del Señor Jesús? Jesús podía haberles hecho una mansión o algo. Se sujetó a sus papás terrenales. Pues es una enseñanza también para los hijos, ¿no? Ahorita están en el infantil, pero cómo los niños tienen que sujetarse a los papás, y Jesús se sujetó a María y a José, el Hijo de Dios sujeto a padres terrenales. Pues es impresionante la obediencia y la nobleza del Señor Jesucristo. Si usted se preocupa por sus hijos, pues tiene que mostrarle este pasaje, la educación que hay que tener para con ellos. Y pues bueno, tienen esa sujeción. Hay autoridad como papás, y pues tenemos también que ver cómo orientarlos. Hay una última parte que quisiera que viéramos dos citas más para terminar. Santiago 4:4, por favor, Santiago 4:4, y luego vamos a regresar a Lucas y con eso terminamos. Santiago 4:4. Dice Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye
en enemigo de Dios. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. No significa que no vamos a tener amistad con personas no creyentes, pero algunas tradiciones, algunas costumbres que no están de acuerdo a la Sagrada Escritura, como todo lo que menciona Gálatas de idolatría, borracheras, hechicería, todo eso se tiene que ir dejando, y como papás tenemos que ir orientando a nuestros hijos en ese sentido. Este es un pasaje interesante, inclusive como iglesia, no tenemos que cuidar esto. Queremos atraer gente o queremos proclamar la Escritura, tenemos que hacer las cosas proclamando la Escritura, no trayendo el mundo a la iglesia, sino llevando la iglesia al mundo, porque es esa amistad con las tradiciones que no están de acuerdo a la palabra, transliteraría yo, pues es lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos. Y vemos que María y José pues siempre llevaron un ejemplo muy bíblico para el Señor Jesucristo, que bueno, no necesitaba de ello. Termino con la profecía de Simeón sobre María, porque fue un cambio de vida, ¿no? Lo que le dice la Escritura: que aquí hágase conmigo conforme a tu voluntad. Y pues cuando llevaron al niño Jesús al templo, dice Lucas 2, 34 y 35. Lucas 2, 34 y 35. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Caída y levantamiento, ¿qué significa? Que muchos judíos tropezaron con Cristo, y si no aceptan a Cristo no serán salvos, por muy judíos que sean, no van a ser salvos. Sin embargo, levantamiento de otros pues se refiere a los gentiles. Cristo está para levantar al que cree en Él, aunque no seamos judíos, al griego, al gentil. Pero le dice en el verso 35: y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. ¿Cuál es esa espada que atravesaría el alma de María? La espada fueron los clavos del Señor Jesús. Si usted tiene hijos o sobrinos, ¿cómo se siente cuando el niño se cae y se raspa la rodilla? Ay, hijito, te lastimaste. ¿Cómo se sentiría usted ver a su hijo muerto en una morgue por una bala? ¿Cómo se sintió María al ver a su hijo no muerto por una bala, que es una muerte rápida, muerto por crucifixión, por clavos, por desangramiento? Esa es la espada que atravesó el corazón de María y que nos da la salvación a nosotros. María es uno de los personajes más valientes de la Escritura, por eso la anunciación a ella es impactante, porque el cambio de vida que le está ofreciendo es: aquí está la sierva del Señor, sí, vas a tener salvación, tu hijo te va a salvar, es el Salvador del mundo, pero lo vas a ver desangrado en una cruz. Solamente ella, Magdalena y Juan Apóstol lo vieron clavado en una cruz desangrándose. Eso no venía en la anunciación que le hizo Gabriel, eso se lo mostraron un año más tarde Simeón, esta profecía. Pero el sufrimiento de María de ver a su hijo en la cruz desangrándose, pues debió haber sido, no tengo palabras para expresarlo, porque fue presencial de una tortura hacia su hijo, que Él hizo por amor a nosotros y que voluntariamente lo hizo para recibir en su cuerpo el castigo que nosotros merecíamos. Cristo crucificado es un regalo de Navidad muy fuerte, tengámoslo presente, reconozcámoslo, y como Navidad, concluyendo, nos revela la Navidad un mensaje de Dios para nosotros, el plan soberano de Dios, que es el Evangelio de Cristo por la muerte de Jesús, su omnipotencia, todo lo puede hacer, y el propósito de Dios para nuestra vida. Esta Navidad escuche usted el mensaje que Dios le da leyendo la Escritura, reconozca el Evangelio de Cristo en su vida diaria, contemple la omnipotencia de Dios en su vida y consulte a Dios en oración y lectura de su palabra los planes que tiene para usted. No los revela con una voz, pero en la palabra lo va a ir guiando a sus propósitos. Haga todo para la gloria de Dios, profundidad de las riquezas de la sabiduría y la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Que esta Navidad usted reflexione y bueno, espiritualmente no sé cómo se sienta. Si usted no ha recibido al Señor Jesús, lo invito en este momento a hacer un compromiso. Lo invito a orar con un servidor. No es una oración mágica, esto requiere compromiso, seguimiento, que usted se entregue en una vida devocional, pero puede ser un buen inicio para su vida en Cristo. Y si ya lo es, pues lo invito a renovar sus votos, si usted así lo
considera conveniente. Oremos, y el que guste hacerlo puede hacerlo en su lugar. Yo no pido que pasen al frente, sino que simplemente se entreguen al Señor. Padre, gracias por este tiempo navideño que nos recuerda el inicio del estado de humillación de Jesús, que vino a dar su vida por nosotros. Gracias por todo lo que nos muestras en tu palabra, y en esta hora, Padre, yo quiero entregar mi vida a ti. Reconozco que soy pecador, te pido perdón, reconozco que no puedo salvarme por mí mismo y me entrego mi vida a Cristo. Te ruego, Padre, porque reconozco el amor que tienes y reconozco que enviaste a tu Hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario por mí. Recibo ese regalo por fe y reconozco que Jesús recibió el castigo que yo merecía. Me entrego a Cristo por fe y te doy las gracias, Padre, en el nombre de mi único y suficiente Salvador, Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga.